Abrir la Biblia, hermanos, en Lucas 19, 28 al 38. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 19, 28 al 38. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Nuestro Señor Jesús hablaba con sus discípulos acerca de una parábola. Esta parábola se encuentra en Lucas 19, 11 al 27. Y iniciamos con la lectura que vamos a iniciar hoy. Dice: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Dicho esto, o sea, hablando de esta parábola, ¿verdad?, que hablaba con sus discípulos. Y esto es así, él va adelante, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Él va delante de nosotros, ¿verdad, hermano? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él nos guía rumbo a donde dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Subiendo a dónde, hermanos? Dice a Jerusalén. El reino de los cielos. Hermanos, Jerusalén siempre va a significar rumbo a salvación. Siempre va a significar rumbo a salvación. ¿En qué? En sentido espiritual. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, es el único, ¿verdad?, que puede llevarnos a salvación. Dice: iba adelante subiendo a Jerusalén. Él es la guía, Él es el camino. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia la salvación. Hacia la salvación. Él, Jesús, dice la Escritura, que venía de Jericó. Jericó, símbolo de soberbia, símbolo de altivez, símbolo de pecado. Pero dice que Él va aquí, delante. Él va delante. Debemos agarrarnos de sus manos, ¿verdad?, e ir con Él. Él es el camino. Él es el camino, ¿a dónde? A la salvación. Vamos a orar. Padre de los cielos, te damos las gracias, bendito Padre. Hoy, Señor, es tiempos muy importantes para nosotros los cristianos. Hoy inicia la Pascua. Hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús entra en Jerusalén, cumpliendo su última semana de vida aquí en la tierra. Llevaba a cabo su cometido, los tiempos habían llegado a su momento, y todo estaba conforme a la Escritura, conforme a la profecía, para que nuestro Señor Jesús se diera en sacrificio. Gracias, Padre de los cielos, por tu amor, por tu palabra, Señor, porque es guía a nuestros pies, es luz, es lumbrera a nuestro camino. Nos guía, nos conduce, nos lleva y nos enseña en la verdad. Gracias, Padre, por tu palabra, que está provista de mucha sabiduría. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros. Gracias, Padre, porque Él es el camino. Él nos lleva y nos guía. Él va delante de nosotros rumbo a Jerusalén, rumbo a salvación. Gracias, Padre de los cielos, y te lo agradezco todo y te lo pido y clamo en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, por favor. Así sentaditos como están, hermanos, vamos a hacer la lectura así. Empiezo yo, me siguen ustedes, del 28 al 38. Lucas 19, 28 al 38. Así como están sentaditos, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Jerusalén, y levantan a muchos que se llamaron los discípulos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatado y traedlo. y si alguien os preguntare, ¿por qué os desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la pasada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, montándose, comenzó
el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la tierra. Estamos ante la última semana de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, hermanos. Él culminaba su andar, su camino. Decíamos, dice aquí la Escritura, subiendo, iba adelante a Jerusalén. Es decir, Jerusalén, símbolo de rumbo a salvación, símbolo de la ciudad de Dios, y Él va delante nuestro. Jerusalén, símbolo de su pueblo, Jerusalén, rumbo a salvación, y Él va delante. Dice la palabra que Jesús pasa por Jericó, símbolo de pecado, símbolo de altivez. Entonces, Jesús rumbo a salvación. Y tiene que pasar, dice, por Jericó. ¿Símbolo de qué? De soberbia. Símbolo de altivez y orgullo. De hecho, hace una curación, ¿verdad?, de 2 ciegos. Entonces, Él quita la ceguera espiritual. Él, Jesús, iba pasando por la ciudad. ¿Qué hacía, hermanos? Vamos a 19:10, por favor, ahí mismo en Mateo, en Lucas. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía buscando y salvando, dice la Escritura, lo que se había perdido. ¿Hacia dónde iba? Hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde? A salvación. Y aconteció, dice, y aconteció que llegando a Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos. Monte, hermanos, símbolo de cielo. Monte, símbolo de cielo. Es decir, Jesús va adelante, dice la Escritura. Y así es, ¿verdad?, se ocurre. Cuando nos llegamos a nuestro Señor Jesucristo, Él va adelante nuestro, ¿verdad?, como poderoso gigante. Nos va guiando y nos va llevando. ¿El rumbo cuál es, hermanos? La salvación. Ese es el destino. Pero hay que pasar, ¿verdad?, por lugares, es decir, que pasa por la soberbia, es decir, tenemos que quitar y tenemos que también ir a la luz espiritual, ¿verdad?, para que podamos ver a Jesús en toda su gloria. Es decir, un hombre natural, un hombre que no tiene la luz del entendimiento del Espíritu Santo, no puede ver la magnitud de Jesús, no puede entender la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo y hacia donde nos lleva, ¿verdad?, que es rumbo a Jerusalén, rumbo a salvación. Aconteció que llegando a Betfagé y a Betania, el monte que se llama de los Olivos, monte símbolo del cielo, monte de qué? De los Olivos, escenario importantísimo para Jesús, hermanos, el monte de los Olivos, lugar donde ocurrieron muchos eventos de carácter espiritual. Primero, Betania, ubicada, esta aldea está ubicada, sabemos que ahí vivía María y Marta, ¿verdad?, lugar donde fue Lázaro resucitado por Jesús, símbolo de resurrección. Entonces Jesús es el ¿qué? El camino. Entonces tenemos que ir de poner, ¿verdad?, tenemos que ir agarrados de la mano, porque vamos rumbo a salvación. Tenemos que quitar nuestra soberbia y nuestra ceguera espiritual para poder ver la magnitud de la gloria y de la riqueza que disfrutar desde la gracia de Dios en Jesús. Él nos lleva a salvación, dice, pasa por el monte, símbolo de cielo y símbolo de resurrección nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que esto nos va a ocurrir a nosotros, ¿verdad?, conforme le ocurrió a nuestro Señor Jesús. Entonces,
Es el camino que llevamos rumbo con Jesús. Bueno, en esta aldea de Betania, Lázaro fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Monte de los Olivos, ubicado obviamente en Jerusalén. En una ladera, hermanos, encontramos, de hecho, el Getsemaní, o Huerto de los Olivos, donde Jesús oró. Vamos a Lucas 22, por favor, acompáñenme. Lucas 22, 39 a 42. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Monte de los Olivos, hermanos, lugar importantísimo para todos estos eventos de nuestro Señor Jesucristo. Monte de los Olivos, dice, ¿verdad?, donde Él oró. Monte de los Olivos, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo fue arrestado. Vamos a Hechos 1, 1 a 12, por favor, hermanos, acompáñenme un poquito. Hechos 1, 1 a 12, por favor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué ocurrió allí, hermanos, también? Entonces los que habían venido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús, Monte de los Olivos, lugar donde oró, ¿sí?, donde profetizó, ¿verdad?, que la ciudad iba a ser destruida, lugar donde Jesús fue arrestado, lugar donde nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos después de haber pasado 40 días con sus discípulos, una vez ya resucitado. Lugar donde, según la profecía en Zacarías 14:4, Jesús ha de volver para redimir a los muertos. De hecho, en la actualidad hay un cementerio, ¿verdad?, donde está plagado ahí de sepulturas, con la creencia de que como Jesús va a aterrizar ahí, o va a llegar ahí va a empezar a redimir nuevamente a los muertos. Dice Zacarías 14:4, acompáñenme por favor, hermanos, con la vista nada más. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos, dice, se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Monte de los Olivos, lugar, ¿verdad?, importantísimo en todo el caminar, en todo el ministerio de nuestro Señor Jesús. Jesús retorna, dice, y se partirá este monte, ¿verdad?, por la mitad para redimir a los muertos. De hecho, la Escritura dice, la profecía, que ahí Él va a iniciar
nuevamente este evento. Dice, vamos a regresar a Lucas otra vez, hermano, por favor, Lucas 19. Dice otra vez, Lucas 19. Dicho esto, o sea, él hablaba de una parábola, ¿verdad? La parábola de las minas. Dicho esto, dice, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y es la guía de ese camino, dice. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Jesús entraría a Jerusalén en lo que sería la última semana de su vida, en la que completaría, ¿verdad?, la obra de salvación para la que Él había venido. Y sucedía esto hace poco más de 2000 años, como hoy, hermanos, Domingo de Ramos, entraba Jesús a Jerusalén, en cumplimiento a esta profecía de la que ahorita leímos. Vamos a Mateo, por favor, hermanos, 21:5. Acompáñenme, por favor, con su vista. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, vine a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estamos hablando de la profecía de Zacarías 9:9, ¿verdad? Si la leímos. Vamos a verlo otra vez. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá aquí justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando Jesús entró en Jerusalén, hermanos, ese día, Él estaba cumpliendo un papel importantísimo, ¿verdad? Un papel como el ungido, el enviado de Dios. Un papel como el Cordero Pascual, elegido por el Padre. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesús sabía todos los eventos que se sucederían, ¿verdad? Como cadena, ¿verdad? Uno tras otro, una vez que Él entrara ese día a Jerusalén. Él sabía todo lo que iba a acontecer. Y nos da una muestra, ¿verdad?, de su presencia y de su control de todo lo que iba a suceder. De hecho, la Escritura, al narrarla, nos da pie a esto, ¿verdad? Él sabía todo lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder y cómo se iban a desarrollar estos eventos. Dice, nuevamente vamos a nuestra lectura base, hermanos, por favor. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Pero llegando al monte de los olivos, dice, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. O sea, era un pollino, ¿verdad? No domado aún, no montado por nadie. Dice 19:30, entonces, ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y aquí nos envía otro elemento, dice, desatar. Esto en lo biológico, en lo espiritual, significa liberar. Es necesario que Jesús, hermanos, fuera a la cruz, ¿verdad? Porque solo y solamente con su sangre preciosa íbamos a obtener esta salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, era necesario la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Había entrado al mundo en pecado y con ello la muerte. Era necesario que nuestro Señor Jesús muriera en la cruz.
que derramara su sangre preciosa. Era la única sangre, hermanos, que podía conseguir todo esto. Resurrección y liberación. Ahí nosotros fuimos liberados del pecado y de la muerte. Ahora nosotros, hemos visto, ya lo vimos en la semana, entramos a una nueva ley, a la ley del Espíritu Santo, en la cual es vida, ya no hay muerte para nosotros. Pero era necesario que Jesús fuera a este lugar, al monte Calavera, para que fuera el sacrificio para la salvación de nosotros. Era necesario que Jesús muriera. Era necesario que Jesús derramara su sangre preciosa. Dice, id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino acá. Jesús, al control, ¿verdad?, sabía que hallarían un pollino. Él no había preparado esto, ni había estado antes, él sabía lo que iba a acontecer y cómo iba a acontecer. Y daba muestras, ¿verdad?, de su capacidad, de su autoridad, de su control, de su presencia. Y el hombre no acababa de entender la magnitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso especifico yo, ¿verdad?, dos eventos. Tenemos que quitar la soberbia. Dice Jesús que a mí la salvación va a pasar por Génico, así lo dice la Escritura. Es decir, para liberarnos tienen que acontecer muchas cuestiones en nosotros, ¿verdad?, para que nosotros podamos ir ¿a dónde? A esa salvación, porque es una salvación espiritual. Sabemos que el pueblo de Dios estaba oprimido por el Imperio Romano, ¿verdad? Y ellos esperaban un libertador, ellos esperaban libertad, pero no la clase de libertad que Jesús ofrecía. Ellos esperaban una libertad material, física, de guerra, de peleas. Jesús venía a ofrecernos una libertad aún mayor, más grande y poderosa que una simple libertad material. Jesús venía a ofrecer una salvación espiritual. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. Una salvación que trascendería, ¿verdad?, a la vida material que nosotros conocemos, y que iría ¿a dónde? Hacia una vida eterna. Eso es lo que Jesús ofrecía, pero el hombre no entendía. Por eso, para mí es interesante esto, ¿no? Dice, Él nos quita la ceguera espiritual. Y dice, ¿verdad?, que el velo no es quitado hasta que Jesús nos toque. Entonces, ¿qué es necesario, hermano? Que nosotros podamos entender la magnitud, la magnificencia, la grandeza, la gloria, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces nuestra comprensión no da para más, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser tocados por Jesús para que nuestra ceguera en verdad nos permita entender la gran labor de nuestro Señor Jesucristo, ese ministerio al cual Él vino, y que con toda disciplina, con toda humildad, con todo amor, vino a darle cumplimiento al entrar Él a Jerusalén. Sabía que era su último lugar, era su último visita, era su último viaje. Él sabía todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a pasar. Sabía todo lo que iba a aparecer, sabía todo lo que iba a suceder, ¿verdad?, en su persona. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, con toda humildad y amor y disciplina, llegó en el momento que tenía que llegar a cumplir lo que se le había encomendado. Dice, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y la aldea de enfrente dice, y en ella hallaréis un pollino atado. Jesús sabía, ¿verdad?, que hallaría un pollino. Todo esto, hermanos, conforme al plan divino de Dios. Todo esto conforme a un plan trazado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Un plan divino, el cual nos da luz, ¿verdad? Ya leímos la profecía en Zacarías 9:9. Jesús iniciaba este viaje en Jerusalén desde Lucas 9:51. Vamos a leerlo, hermanos, por favor. Él iniciaba este viaje desde Lucas 9:51. Acompáñenme con su vista. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, o sea, su ascensión, afirmó su rostro, ¿para qué? Para ir a Jerusalén. Él sabía su camino, ¿verdad? Sabía su andar, él sabía el cometido de su ministerio. Iniciaba este viaje sin retorno, ¿verdad? Y él sabía lo que había de acontecer. Él sabía que entraba a la última semana de su vida.
Él invitaba este viaje rumbo a donde dijimos, hermanos, rumbo hasta Jerusalén, símbolo de qué? De salvación. Él traía una encomienda mucho más grande, ¿verdad?, que la que el hombre esperaba. Él esperaba una liberación, él esperaba una salvación del yugo romano. Pero Jesús sí sabe qué necesitamos. Jesús sí nos ama y sabe perfectamente, hermanos, de qué carecemos, cuáles son nuestras necesidades verdaderas. Y dice la Escritura que Él dice, va delante de nosotros. Él va delante, porque Él es el camino. Nada más tenemos que hablar de Él. Dice Lucas 9:51, vuelvo a leer, por favor, hermanos. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido a Dios, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Vean la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviéndose Él, los reprendió y diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No entienden, no comprenden ustedes. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es Jesús? Jesús, en su naturaleza humana, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para qué? Sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús nos dice, ¿verdad? He venido a salvar, he venido a salvar al mundo, he venido a salvarlos del pecado y de la muerte. Pero el hombre no comprende, no entiende lo espiritual. ¿Por qué? Porque aún está ciego, porque aún tiene ese velo que le vela, no le deja ver, no le deja entender, no le da luz, no le da entendimiento claro de las cosas espirituales. Por eso es necesario agarrarnos de Jesús, porque Él es el camino, Él es lo espiritual. Él vino a darnos entendimiento de todo esto. Él vino a darnos este gran regalo de la salvación. Pero tenemos que agarrarnos de Él. Y dice la Escritura que Él pasa primero por Jericó, es decir, por la soberbia del hombre. Es decir, estamos hablando de una entrada de nuestro Señor Jesús. Una entrada, hermanos, que va a nuestro corazón. Y deseamos y necesitamos que Él es el triunfante aquí, ¿verdad? Que Él es el triunfante a cada corazón. Pero necesitamos ¿qué? Quitar la soberbia. ¿Qué es la soberbia, hermano? Es aquello que nos hace sentir que somos más, que merecemos más. ¿Se acuerda que dice que unos entraron a trabajar a la viña del Señor? Desde las 9 y otros entraron al cuarto para hacer. ¿Y qué dijeron? Oye, nos toca más, nos deberías de pagar más a los que entramos primero. Yo no te hago agravio, porque te estoy pagando lo que te prometí, un denario, es decir, la salvación. Pero esa actitud del hombre, ¿verdad?, de que piensa que merece más, que no merece la tierra que lo pisa, más, ¿verdad?, si le está yendo bien, más si cree que tiene, más si cree que es algo. Y su soberbia se eleva, ¿verdad?, se cree, que no lo merece ni el piso que pisa. Mas, sin embargo, no es así, ¿verdad? Nosotros, hermanos, siempre seremos ¿qué? Nada delante de Dios. Nada. Siempre seremos esclavos del Señor. Él nos compró. Él nos compró. Y mientras no entendamos eso, ¿verdad, hermanos? Y no comprendamos que somos del Señor, somos propiedad, que no somos nada nosotros, que nosotros no tenemos ninguna autoridad, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es Dios, que Él es la autoridad. Mientras no entendamos eso, nuestra humillación no es completa, porque nosotros pensamos que somos y que tenemos. Y en realidad, hermanos, no tenemos nada. En el momento que Dios quiera te da un infarto, se acabó todo. ¿Y qué tenías? Vida. Vida para agradar, para alabar al Señor, al que te formó, al que te hizo, y ni eso pudiste hacer. La vida es efímera, hermanos, y de pronto, ¿verdad?, vemos en la tele, le dio un infarto en pleno juego, un hombre que hace ejercicio, un hombre que ejercita su cuerpo, continuamente corre, le da un infarto y de pronto se queda uno, ¿qué pasó? Él sí hace ejercicio, yo no,
Pero Dios nos sostiene, ¿verdad, hermanos? Y nos tiene aquí. En sus propósitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que alabar a nuestro Padre de Dios. Tenemos que exaltar su santo nombre. Entonces, sabemos, ¿verdad? Entonces, es muy simple. Jesús rumbo a salvación, ¿viste? Nos libera. ¿De qué? Del pecado, hermano. Porque esta nos lleva a muerte. ¿Qué pasa? Él quiere entrar triunfante en tu corazón. Por eso dice la Escritura, hijo mío, ¿qué? Entrégame tu corazón para que por tus ojos mires mis caminos. Entrégame tu corazón. Él quiere entrar triunfante en el corazón del hombre. Pero el hombre en su soberbia, en su idolatría, en su falta de fe, o sea, no quiere creer, pues no interrumpe, ¿verdad? Su andar, interrumpe el camino. Y pues se queda a veces pensando, ¿verdad? No, sí creo en Jesús. Y veíamos el matra. Es suficiente decir que creo, dice la Escritura, que los demonios creen y tiemblan, porque ellos sí saben quién es Jesús, y tiemblan, ¿verdad? Dice, ¿por qué nos atormenta? O sea, su presencia, la presencia de Jesús los atormenta. Pero no es suficiente eso. Decíamos que hay que tener ¿qué? Obediencia y comunión con el Padre de los cielos. Comunión. Amistad, relación, comunicación. Y ahí está la oración. Esa nos acerca al Padre, nos acerca al trono de la gracia, nos acerca a nuestro Padre celestial. Vamos rumbo a salvación, hermanos. No podemos interrumpir nuestro camino y tenemos que quitar soberbia y nuestra ceguera espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, vestido de gloria, hermanos, siendo el resplandor de la gloria de Dios, se humilló a sí mismo en su condición de Dios. Vamos, acompáñenme a Filipenses, hermanos, por favor. Acompáñenme a Filipenses 2, 5 al 8. Dice así la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a un hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Decía, ¿verdad? Culminé yo el estudio del martes en dos palabras: obediencia y comunión con el Padre. Dice que cree, o cree que cree. Y yo siempre establezco, no es suficiente. Hay que ir en comunión al Padre. Hay que ir en obediencia para mostrar amor. Decía yo, ¿verdad? Cada escritura, cada versículo, cada mandamiento que vemos aquí en la Escritura está plagado de amor y de sabiduría de Dios. Cada versículo, porque si analizáramos en lo profundo, ¿verdad? Cada versículo de la Escritura, hermano, veríamos cuán grandeza de riqueza espiritual hay en cada versículo. En cada uno. Y el amor que Dios nos provee a nosotros como hijos suyos. Nos ama irremediablemente, pero nosotros interrumpimos el camino, ¿verdad? No quitamos nuestra soberbia. Creemos que tenemos, creemos que somos. Nos enaltecemos. El hombre gusta de ser alabado, gusta de tener los lugares privilegiados, gusta de tener un buen trabajo, un buen sueldo, ropa de marca. Con Jesús no es eso, ¿verdad? Jesús no necesita de eso. Jesús nos viene a enseñar que, ante todo, humildad. Humildad. Y aquí hay un problema, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, es decir, le dio lugar al Padre, dice, no vengo a hacer mi voluntad. Él no puso, ¿verdad?, ni una coma. Todo vino a darle cumplimiento conforme el Padre se lo dio. Y dijo, yo vengo a hacer la voluntad del que me hizo. No vengo, o sea, él no puso ni un pensamiento suyo, hermanos.
todo vino a ser cumplimiento de lo que el Padre nos dio. Entonces, ¿qué dice? Obediencia. Obediencia. Y comunión con el Padre, porque si algo Jesús nos enseña a hacer, es a orar, ¿verdad? A tener una comunicación con el Padre, una comunión verdadera con el Padre. Dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos que confesar, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es el Señor, el dueño, la autoridad suprema, el que está encima de todo. Y de hecho lo dice, ¿verdad? Yo vengo del cielo, y el que viene del cielo está, lo del cielo está por encima de todo. Vamos otra vez a Lucas, hermanos, por favor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollín matado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y llegaron como les dijo. O sea, sucedía como Jesús les había dicho, ¿verdad? Él nos mostraba su presencia y su control de todo. Y que el cumplimiento de las cosas, ¿verdad?, eran conforme a Dios, no conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios, ya que todo lo fue. Y cuando sacaban el pollino, efectivamente sucede lo que les dijo nuestro Señor Jesús. Sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. En la Escritura, hermanos, se relata cómo David, el rey David, llegó a montar una mula, igual que Salomón hizo en su coronación. Vamos a ver esta lectura, hermanos, por favor acompáñenme, y vamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, hermanos, 1, vamos a empezar en el 38. Primera de Reyes. Versículo 38. ¿Lo tienen? Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en voz de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundiera, que el clamor de ellos. Y lo oyó Adonai, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonai, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonai, ciertamente nuestro Señor, el rey David, ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los hereteros y a los peleteros, los cuales se montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. Y de ahí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del rey.
Relata la escritura, ¿verdad?, que David llegó a montar, tenía de hecho una mula, y la montaba, igual que Salomón, ¿verdad?, cuando lo hizo en su coronación. O sea, en ese tiempo, hermano, era costumbre que el rey montara una mula, en seña de triunfo, en seña de triunfo. Jesús, hermanos, no simplemente se estaba identificando con esta tradición davídica. Jesús, nuestro Señor Jesús, estaba cumpliendo de manera divina, de manera específica, la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Ya la leímos, vamos a leerla nuevamente, por favor, Zacarías, vamos a Zacarías, otra vez, hermanos, por favor, acompáñenme. 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Nuestro Señor Jesús estaba cumpliendo, ¿verdad?, de manera puntual, de manera divina, de manera específica, esta profecía mesiánica. Tenemos su correlativo 21:5, que ya lo leímos, hermanos, lo voy a volver a leer. Dice: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: vestida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. Él no solamente estaba cumpliendo una costumbre, él estaba cumpliendo una profecía divina. Pollino, hermanos, es una cría de asno, ¿verdad? 500 años antes de que la multitud clamara a Jesús como rey, Zacarías 9:9, o 700 años antes de que la multitud clamara a Jesús rey, en el caso de Isaías 62:11, predijo que el Mesías iba a montar sobre un pollino de asno. Es una profecía, ¿verdad? Voy a volver a Lucas 19, hermanos, por favor. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. A su paso tendían sus mantos por el camino. Ellos estaban expresando, hermanos, un anhelo de someterse a Jesús. Ellos le ponían simbólicamente debajo de sus pies como su rey, como su rey. A fin de cuentas, nuestro Señor Jesucristo es digno de toda alabanza, ¿verdad? Entonces, aunque aún ni los discípulos entendían por completo el significado de lo que estaba sucediendo. De hecho, esto lo dice en la Escritura, en 19:37, no lo vamos a buscar. Dice: y unos tendían sus mantos, o sea, había gozo, había algarabía, había gusto. Otros tocaban ramas, arrojaban las palmas, en símbolo de ¿qué? De victoria, de gozo y de celebración. Pero que aventaban las palmas, ¿verdad?, para que pasaran. Tenían sus mantos, cortaban ramas, símbolo o simbolizando victoria, gozo y celebración. Las esperanzas del pueblo, hermanos, las esperanzas mesiánicas de la multitud, llegaron a tal apogeo, ¿verdad?, que empezaron a gritar: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. O sea, reconociendo en Jesús, o a Jesús, como el Rey, como el Mesías prometido, y que venía con total autoridad de Dios. Mateo también nos señala, ¿verdad?, que la multitud también gritaba: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Esto, hermanos, ¿qué significa? Hosana significa salva ahora. Mientras que Hijo de David era un título para el Mesías. Pero fíjense lo que significaba esto. La multitud, decía yo, ¿verdad?, esperaba y deseaba o pedía salvación de una opresión, de un imperio romano que regía en ese momento. También gritaban paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, ellos, oigan esto, no podían creer que Dios pudiera estar en paz
mientras Jerusalén no la tuviera. O sea, estaban oprimidos y creían o decían o pensaban, no puede el cielo estar en paz, no puede estar Dios en paz, que su pueblo no está en paz. Creían que a menos que el Mesías trajera paz y gloria a Jerusalén, no podía haber paz en el cielo y gloria en las alturas. Fíjense en este pensamiento. Estamos oprimidos, no puede haber paz en el cielo, no puede haber gloria en las alturas. ¿Cómo demeritaban a Dios, verdad? ¿Cómo demeritaban a nuestro Señor Jesús? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la gloria. Mas, sin embargo, ellos no veían eso, ¿verdad? Estaban oprimidos, veían que necesitaban una salvación. Aunque Jesús venía, ¿verdad?, a salvarlos de otra manera, de una manera espiritual, de una manera aún mayor. Como siempre, los fariseos se mostraban hostiles al Señor, ¿verdad? Eran una muchedumbre, no eran capaces de detenerlos, había mucha infusión, y dice la Escritura. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, o sea, cállalo. No podían hacerlo ellos, era mucha gente. Jesús les contestó: os digo que si estos callaran, dice, las piedras clamarían. Jesús estaba diciendo que las piedras, oigan esto, no clamarían en alegre alabanza a Dios, sino que clamarían afirmando el juicio de Dios. ¿Le están viendo? Aún las piedras se darían y reconocerían la autoridad de Dios sobre ustedes, pero ustedes ni cuenta se dan de lo que está ocurriendo. Ustedes muestran júbilo, muestran algarabía, pero ni cuenta se dan de lo que está pasando. Las piedras, dice, sí clamarían, pero afirmarían el juicio de Dios sobre la maldad de Israel. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: o si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos de dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La incredulidad os cegó, ¿verdad, mis hermanos?, a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesús, y muchos judíos optaron por rechazar con dureza a nuestro Señor Jesucristo, mostrando total incredulidad. La frase vendrán sobre de ti es una expresión del Antiguo Testamento sobre el juicio venidero, Isaías 39:6. Esto que Jesús profetizó, ¿verdad, hermanos?, lo padeció el pueblo en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, aplastando una rebelión judía, destruyó a Jerusalén. Dice en 19:43, tus enemigos, o sea, los romanos, rodearían con vallado a Jesús, dice, o sea, sitiarían la ciudad, dice, y por todas partes, o sea, le estrecharán hasta el punto de derribarla, que la derribarían, dice, a tierra, o sea, junto con sus habitantes, y no dejarían en ninguna parte de ella piedra sobre piedra. Esto incluía el templo, ¿verdad? Por cuanto no quiso su pueblo en tiempo, no quiso creer en tiempo de su visitación. A los suyos vino, dice la Escritura, y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Vamos a 19:37, ya con esto termino, hermanos. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Empezaron a adorar, empezaron a alabar. ¿Qué habían visto, hermanos? Habían visto sanaciones importantes, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Habían visto grandes milagros. ¿Qué habían visto? Habían visto que Jesús resucitó a personas. ¿Qué habían visto? Habían visto a Jesús dador de vida. A muchos de ellos se la dio y no entendían qué pasaba. Habían visto cómo Jesús
cumplía la profecía, ¿verdad? Estaba viendo el cumplimiento de la profecía. Lo leímos ahorita en Mateo 21:5 y su paralelo, o la profecía de Zacarías 9:9. Por eso comenzaron a alabar a Dios de grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Aunque en pocas horas, todo este gozo, ¿verdad? Todo este júbilo cambiaría drásticamente. Vamos a Lucas 23:18. Con esto terminamos, hermanos. Todo este júbilo, toda esta algarabía, todo este gozo. 23:18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún teméis tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la era sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del techo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús, hermanos, va delante nuestro. Había de morir. Era el sacrificio perfecto, el cordero que quita el pecado del mundo. Era necesario esto para que nosotros, hermanos, pudiéramos ir a salvación. Pero tenemos que ir con él. No es otro, porque él es el camino. ¿Qué va a pasar, hermanos? A lo mejor nos va a doler, ¿verdad? Tenemos que quitar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altivez. Tenemos que quitar nuestra ceguera espiritual. Tenemos que reconocer que Él es Dios, que Él es nuestro Dios. Tenemos que quitar de nosotros toda autoridad, hermano. No somos nada. Creemos que tenemos, pero es efímero, es por un breve espacio de tiempo en el que Dios nos permite hacer o ver o tener cosas, pero todo viene de Dios. Nada es de nosotros. Todo proviene del Padre de los cielos. Nosotros como cristianos lo sabemos. Y debemos de mantener, ¿verdad, hermano?, esa actitud de agradecimiento hacia el Padre de los cielos. Y no nada más que, decía yo al final del estudio del manto, obediencia y comunión con Dios. No hay otra. No hay más que hacer eso. Vamos rumbo a salvación. No vamos perdidos, hermanos, vamos en el buen camino. Vamos en buena mano, vamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él va delante nuestro, como dice aquí la Escritura. Debemos de dejar, ¿verdad, hermanos?, moldearnos por Él. Hacer que Él haga de nosotros un hijo verdadero de Dios. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Padre de los cielos, palabra. Hace poco más de 2000 años, Señor, nuestro Señor Jesucristo vino a atender su vida por nosotros. Te damos las gracias, Padre bendito de la gloria, porque tú permitiste, Padre de los cielos, que esto fuera así posible. Nos amas, bendito Padre, y nos guías y nos llevas y nos conduces, bendito Padre, por estas veredas, donde Jesús dice que es el camino estrecho y que debemos de andar con Él para poder llegar a ese lugar feliz, a ese feliz término de ese ministerio tan importante, bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, de llevarnos a salvación. Y
quita de nosotros, Padre bendito, esa soberbia, toda autoridad, esa creencia de que nosotros o por nosotros somos o que por nosotros tenemos. Eso no es así. Eres tú quien provee, eres tú quien da, eres tú quien permite, Señor, que hagamos ciertas cosas. Nosotros no somos nada más que lo único que podemos aspirar, bendito Padre, es a obedecerte y a tener una debida comunión contigo. Padre bendito de la gloria, pone en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, Padre bendito, esa búsqueda sincera y verdadera de tu persona. Esa comunión, bendito Padre, que nos lleve a esa fe verdadera, en donde nosotros crezcamos en lo espiritual, Padre, y entendamos y comprendamos que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor, que tú eres la autoridad suprema. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Señor, por enseñarnos todas estas cosas, y gracias, Padre, para que cada quien en su corazón entienda y comprenda esta parte de Biblia, Señor, que es tan importante, la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Él se da por nosotros, Señor, y nosotros que le damos a Él. Gracias, Padre de los cielos, pon comprensión en nosotros, Señor, pon humildad en nuestro corazón. Y todo esto te lo pido y clamo en el bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. 10 minutos, hermano. Gracias, hermano.